Antes que nada vamos a definir, siempre en este bloque de salud y nutrición definimos la patología de la que vamos a hablar. En realidad, para englobar lo que hoy específicamente vamos a hablar es la dieta, que es para enfermedades renales crónicas, ¿sí? Okay. Que es la enfermedad que está diagnosticada y que el paciente que sabe que durante toda la vida va a llevar esa enfermedad, y obviamente el tratamiento nutricional es clave para lo que es el seguimiento del paciente y la mejoría de su salud. Ahora, hay algo muy importante que de hecho fue lo que me preguntaron. Muchos enfermos renales me escribieron en nuestras redes sociales preguntándome de por qué bajan tanto de peso, ¿verdad? O sea que uno de los problemas, digamos, a afrontar dentro de esta patología es justamente la reducción abrupta del peso corporal. Y teniendo en cuenta eso, les quiero comentar que justamente ese es el problema principal de los enfermos renales, la reducción del peso. ¿Por qué? Porque hay una restricción en el consumo de calorías y de proteínas. Como el funcionamiento del riñón no es el adecuado, justamente por la enfermedad, se tienen que restringir calóricamente nutrientes, y el macronutriente que más se controla son las proteínas, que repercute directamente o impacta sobre la masa magra, que es la masa muscular. Entonces el paciente baja mucho de peso y pierde masa muscular. Situación que obviamente se puede restablecer si ese paciente es controlado por un nutricionista y el nutricionista le prescribe su plan de alimentación. Entonces, teniendo en cuenta que sí o sí va a tener que restringir las proteínas, ¿por qué? Porque sus riñones no pueden metabolizar y filtrar esa proteína. Entonces, la dieta tiene que cuidarse en determinados aspectos. ¿Cuál es uno de los aspectos más importantes? Justamente el consumo de proteínas. Se va a restringir las proteínas de origen animal, todos los lácteos, todos los tipos de carne, ¿verdad? Entonces ahí ya pollo, pescado, carne vacuna, cerdo, todo se tiene que restringir, inclusive no prohibir, pero hay estadios de la enfermedad donde el paciente está crítico, ¿verdad? Independientemente del tratamiento de hemodiálisis que se realiza, que eso obviamente está prescripto por el profesional idóneo, el urólogo va a decir cuántas veces a la semana o cómo va a ser el tratamiento de ese paciente renal. El nutricionista tiene que reacomodar toda la dieta para que el paciente sepa diariamente qué es lo que tiene que comer. ¿Y con qué le sustituyes si le quitas casi en un 100% las proteínas? Bien, y ahí está el problema clave. ¿Por qué? Porque justamente, digamos, el arte del nutricionista va a ser reajustar las proteínas dándole proteínas de origen vegetal. Ahora, ¿cuál es el problema de las proteínas de origen vegetal? Que de hecho lo hablamos también acá, es la cantidad de micronutrientes que tiene, porque si bien tiene proteínas, también tiene vitaminas y minerales. Y entre los minerales también hay que cuidar el consumo de potasio y de fósforo. Es decir, que son dos micronutrientes que están presentes en las proteínas de origen vegetal, principalmente cereales y legumbres, que son las que se complementan, digamos, para hacer lo más parecido posible a una proteína animal que sabemos que es de alta calidad. Pero como sabemos que esas son las que tenemos que restringir, entonces incorporamos proteínas vegetales, pero también tenemos que cuidar la cantidad de potasio y de fósforo que consuma ese paciente. Por eso, y hago hincapié acá en el tema de las frutas, porque me comentaron, y de hecho lo veo en consultorio, es que como saben que tienen que restringir las proteínas animales o los alimentos de origen animal, empiezan a comer mucha fruta y empiezan a comer muchos vegetales. Que tampoco está bien. Que tampoco está bien, porque por ejemplo, banana, que la gente acá come una docena de bananas sin ningún problema, porque es una fruta clásica de nuestro país, la banana tiene muchísimo potasio. Entonces también hay que explicarle a los pacientes renales que determinados alimentos en exceso también pueden ser perjudiciales para la salud. Pues nosotros siempre decimos coma fruta, coma vegetales, entonces se largan a comer una docena de banana o 2 platos de vegetales y ahí puede estar trayendo, si bien restringimos las proteínas, están ¿qué fue eso? Escuchen, ¿ese que nos tenemos que ir ya? No sé. Bueno, y restringimos los espíritus chocarrera. Sí. Y restringimos las proteínas, pero aumentamos otros que también tenemos que cuidar. Otro tema muy importante es la hidratación. Entonces, tengamos en cuenta también que el paciente necesita
digamos, una hidratación adecuada, que también es el nutricionista quien le va a decir la cantidad de agua que tiene que tomar y los horarios, porque en el paciente renal es muy importante ayudar a ese órgano enfermo, que en este caso son los riñones, para que pueda filtrar la mayor cantidad de toxinas posible, porque ¿cuál es la función del riñón? Limpiar la sangre y detoxificar el cuerpo, ¿verdad? Como ese riñón no está funcionando adecuadamente, tenemos que ayudarle con la dieta y con el tratamiento que ese riñón pueda trabajar lo más normal posible, sabiendo que ya está enfermo. Entonces ese es el punto clave: restringir las proteínas de origen animal, complementar proteínas de origen vegetal, siempre calculado, personalizado. Por eso es muy importante que vayan y acudan al nutricionista. Y también el tema de la hidratación, que va a ayudar a limpiar, digamos, las toxinas corporales y ayudar a ese riñón que está enfermito, ¿sí? Perfecto. Otra cosa, me preguntaron el tema de la diálisis. ¿Qué es lo que es la diálisis? Me dijeron. Bueno, la diálisis es un tratamiento médico que justamente se creó, es un riñón artificial. O sea, es un aparato que produce o realiza el mismo funcionamiento del riñón humano en forma artificial. Entonces, filtra nuestra sangre, elimina todas las toxinas y hace que nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente, no sobrecargando los riñones. Esa sería la explicación más fácil de lo que es la hemodiálisis o la diálisis, que es el tratamiento específico de las enfermedades renales. Y cuando estás en esa situación, ahí también Y en ese momento, cuando estás haciendo tu diálisis, Sí. antes o después, es donde los pacientes empiezan a comer todo lo que no pueden comer durante los días que no están haciendo el tratamiento. ¿Pero te da ansiedad? Y les da ansiedad. Y aparte saben que después se va a limpiar sus riñones y que no van a tener ninguna consecuencia, entonces comen un churrasquito, un pollo al horno. Entonces en esos momentos es clave que pueda comer lo que generalmente no puede. Y otra cosa muy importante, fíjense la estadística en nuestro país. Nosotros hablamos de la diabetes, hablamos de la hipertensión arterial, y justamente la enfermedad renal crónica tiene una alta incidencia con pacientes diabéticos que no se cuidaron, que sabían que estaban enfermos, pero pasaron por alto la patología. Entonces el primer órgano que se resiente fisiológicamente son los riñones. Así que a todos los diabéticos, a los hipertensos, y a los obesos, a los que aumentan mucho de peso y no le hacen caso, siempre el riñón, al ser el metabolizador más importante de nuestro cuerpo, es el que se resiente sistemáticamente y progresivamente. Entonces, a veces cuando somos jóvenes, tenemos 20, 25 años, somos diabéticos, no nos cuidamos, no pasa nada, pero pasando la barrera de los 30, ahí empiezan todos los problemas. Y las enfermedades renales en la primera en la lista. La vista y los riñones son los que primero se desequilibra fisiológicamente en pacientes diabéticos e hipertensos que no se cuidaron. Así que ojo también con eso. Actividad física, ya saben, 100%. desde acá, desde la mañanera, vida sana, y es lo que siempre prescribimos desde nuestro programa hermoso con mis devotas. Exactamente.